Buenas tardes con cada uno de ustedes. Mi nombre es Osvaldo Jara. Vamos a hablar un poquito sobre aspectos generales de la higiene industrial. Me gustaría que todos compartan conmigo ciertos conceptos y ciertas ideas que son básicas en una evaluación higiénica industrial. Aspectos que son sumamente importantes. Quiero partir con el concepto. ¿Qué es la higiene industrial? La Asociación Americana de Higiene Industrial menciona que es una ciencia, es un arte dedicado ¿a qué? A la anticipación, al reconocimiento, evaluación, prevención y control de los factores ambientales que surgen en o desde el lugar de trabajo. Y aquí viene algo súper importante y que puede causar enfermedades, deterioro en la salud y el bienestar de los trabajadores. O sea, esa idea, ese concepto es súper importante para que nunca lo pierdan de vista. Un ámbito de trabajo no adecuado, hablando en el contexto higiénico, podría a mediano o largo plazo afectar la salud de las personas expuestas. Entonces, entendiendo eso, la higiene industrial va más allá de solamente prevenir los riesgos laborales, porque el objetivo final es preservar, es mantener ¿qué? La salud del trabajador. Básicamente la higiene es una técnica no médica, porque indirectamente, al yo manejar y generar un buen ambiente de trabajo, indirectamente estoy cuidando ¿qué? La salud de los colaboradores. Por eso es una técnica no médica, pero a la larga hago la función de un médico. Estoy cuidando la salud de los trabajadores. ¿Y por qué empecé con estas diapositivas? Porque quiero que todos entiendan que si no hago una buena evaluación higiénica, no solamente no estoy consiguiendo un buen informe, no estoy determinando una buena concentración de un agente, estoy indirectamente, ¿qué? Afectando la salud de las personas. Entonces, he ahí la importancia de hacer una correcta identificación higiénica, de hacer una correcta evaluación y si es que aplicara un correcto control. Ojo, que al generar un buen ámbito de trabajo, estoy preservando la salud ¿de quién? De los trabajadores. Entonces, si yo no hago una buena identificación, podría estar afectando indirectamente a esos trabajadores. Si hago una medición con un equipo no calibrado, no válido, no fiable, estoy afectando la salud de esos trabajadores. Si es que no sé interpretar ese resultado y no puedo aplicar medidas de control que sean directas, que sean aplicables, estoy afectando la salud de esas personas. Entonces, mucho ojo con eso. Yo siempre cuando voy a hacer una medición, a las personas que me acompañan, siempre les digo lo siguiente: pónganse ustedes en el lugar de ese trabajador, que ustedes son los que están haciendo esa actividad. Imagínense eso. Entonces yo me pongo en ese lugar y veo que entran dos personas ajenas a hacer una evaluación. ¿Qué esperarían ustedes de esas personas? Que lo hagan bien, con equipos adecuados, para que pues en ese resultado se resalte, se demuestre la realidad de la exposición a la que yo estoy pues día a día, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con eso. Los higienistas industriales, ya lo dije hace un momento, tienen varios cometidos: identificar, evaluar, controlar. ¿Cómo identifico? ¿Qué es una correcta identificación? Yo siempre digo, es conocer el puesto. Yo tengo una frase, es conocer el puesto de la A a la Z. Abarcar todo el abecedario, abarcar todo lo que sucede en ese puesto de trabajo. Si el higienista no conoce el puesto con el que se está enfrentando, ¿cómo puede garantizar que su medición va a ser representativa? ¿Cómo puede garantizar que los resultados que está obteniendo en realidad son un reflejo de la exposición de ese trabajador? Entonces, un higienista, un técnico de prevención de riesgos laborales, es un técnico que trabaja en campo, conociendo de inicio a fin la actividad con la que se está enfrentando, conociendo los productos que están manipulando en esa área, cuáles son los métodos de trabajo,
Hablando un poco de químicos, ¿qué proceso de trabajo involucra ese químico? ¿Será un proceso abierto, un proceso cerrado, un proceso mixto? Pues ¿cuáles son todas las actividades? ¿Qué características tienen esas instalaciones? Otra vez hablando de químicos, ¿hay ventilación natural preponderante? ¿O hay ventilación mecánica? ¿Hay extracción localizada? Entonces tú debes conocer todos esos bemoles. Si estoy hablando de ruido, pues ¿es un puesto itinerante o es un puesto fijo en el que yo puedo saber cuánto tiempo pasa y en qué sitios pasa para de pronto aplicar una sonometría o ver si aplica una dosimetría, tener en cuenta y claridad de las características de ese puesto? Si hablo de vibraciones, pues cuáles son las características de ese equipo, cuánto tiempo usa ese equipo. Recuerden que hay algo básico en la higiene industrial. La única variable, o más bien la variable de concentración de un agente, no es el único elemento que a mí me importa, sino también ¿qué? El tiempo de exposición. Entonces, si yo no conozco el puesto de trabajo, no arranco toda esa información, el momento de interpretar resultados o acercarme a ese puesto de trabajo a hacer una evaluación, posiblemente voy a fracasar. Luego me voy a la evaluación. Y en la evaluación, pues básicamente constituye la medición y la comparación. Entonces, si voy a medir un agente, sea un ruido, sea vibraciones, sea ambiente térmico, sea algún compuesto químico, gas, etcétera, etcétera, pues necesito un equipo que pues mida lo que dice medir. Es un equipo que esté calibrado, un equipo que esté certificado, porque si no, pues ese equipo va a generar una incertidumbre que se me va de las manos y yo no puedo garantizar ese resultado. Y como les dije al inicio, no solo eso tiene como consecuencia un mal informe, eso tiene como consecuencia de pronto la afectación de la salud de uno de ustedes. Yo siempre me voy por ese lado para que todos los técnicos entiendan la importancia de la prevención. Les guste o no les guste, todos los prevencionistas están jugando con la salud de las personas. Les guste o no les guste, es así. Yo soy médico de profesión y bueno, yo ya tengo esa base, pero a veces los higienistas, los técnicos se pierden un poquito en eso. Entonces tengo que tener un equipo adecuado, tengo que tener una estrategia de muestreo también que sea válida, tengo que seguir una norma técnica para que me diga cómo medir, qué tiempo medir. No es ir y pararte donde sea y como sea y tomar la concentración de acuerdo a tu criterio. Todo está establecido. Todo tiene una norma y un patrón que usted debe seguir. Y acompañado de un equipo que esté calibrado y que sea certificado. Al final, ese resultado usted va a comparar con un patrón de referencia, con un criterio de valoración. Y dependiendo de esa comparación, usted va a determinar si el riesgo al que está expuesta la persona es aceptable o inaceptable. Si es que es aceptable, tomará alguna medida de control, como un seguimiento continuo para verificar que las mismas condiciones adecuadas se mantienen. O si es un resultado inaceptable, tendrá que aplicar medidas de control, ¿verdad? Pues basado en la jerarquización de control. Pues eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos o la dotación de equipos de protección personal. Pues eso ya depende del resultado y de las condiciones del puesto de trabajo pues con las que usted se está enfrentando. Cuando hablo de higiene industrial, yo me enfrento con varios tipos de agentes. Como está en la diapositiva, agentes físicos, agentes químicos y agentes biológicos. Son los componentes de la higiene. Pues y son varios, ¿no? Porque si ustedes siguen aquí este esquema, este algoritmo partiendo de la parte superior donde dice químicos, pues los químicos se clasifican más comúnmente en el área de la higiene de acuerdo a su forma de agregación. Si es que están presentes solo como moléculas solas, pues se llaman gases, se llaman vapores. Pero cuando esas moléculas se juntan, se hacen amigos, se agregan, pues se llaman aerosoles, que es una dispersión sea de partículas sólidas o líquidas en un medio gaseoso. Si esa dispersión de partículas es sólida, se llama aerosol sólido. Y el aerosol sólido se puede llamar un polvo, se puede llamar un humo.
Polvo, principalmente en actividades mecánicas, donde un proceso de molienda, un proceso de trituración, pues ahí se generan polvos, eso es un aerosol sólido. Pero si el proceso es térmico, pues por ejemplo en una soldadura, donde existe pues una volatilización, eso es un humo, es de origen térmico, es un aerosol sólido. Al contrario, también hay líquidos como las nieblas, las neblinas, por ejemplo en aquellas actividades como fresado, como pulverización, ahí existe ese tipo de aerosoles líquidos. Entonces el higienista debería partir entendiendo esta clasificación, debería partir entendiendo con qué químicos se está enfrentando. Y en la forma de evaluar un químico, usted podría arrancar con la evaluación simplificada, que son métodos de evaluación cualitativa, llamados control banding, ¿no? Que es la primera opción, es el método inicial de la norma 689. Entonces usted puede hacer un control banding para poder determinar o priorizar qué químicos son los más complicados. Hay varios métodos de evaluación simplificada, el INRS francés, el COSH británico, una modificación del INSHT español. Hay varios y es un método bastante sencillo y no muchos higienistas o aquí en este país no mucho se lo aplica. Es de fácil aplicación y te da buenos resultados. Y una vez con esos resultados vos atacas los más complicados y haces ahí una evaluación que puede ser básica, con un método de lectura directa que no necesita un muestreo estadístico, o puedes ir a un detallado ya pues con muestreo estadístico, con bombas de caudal que ejecute varias horas de exposición. Hay varias formas de medir químicos, pero sea el equipo de lectura directa o sea esa bomba de caudal con aspiración específica, esos equipos deben estar certificados. Si no están certificados, ¿cómo puedo yo garantizar ese resultado? ¿Cómo? Yo he visto maravillas en este país. Se inventan certificados. Genial, y pasan ese rato la situación. ¿Y a quién estás afectando? Porque estás mintiendo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿O me estoy equivocando, estoy exagerando? Es que estás mintiendo y de pronto lograste pasar ese problema de entregar ese informe, pero estás afectando a gente que en verdad está expuesta y que vos ni siquiera tienes idea si puede estar afectado o no. No juguemos con la salud de las personas. Si voy a hacer una medición higiénica, que sea pues siguiendo toda la norma y utilizando equipos que dicen medir, que miden lo que dicen medir. Dentro de los factores físicos hay ruido, vibraciones. El ruido es el agente físico que más comúnmente ustedes se van a encontrar. En todo lado, en muchas empresas hay ruido. Sea ese ruido de alta presión acústica, que yo les llamo ruido higiénico, o aquel ruido que causa molestias, distracción en oficinas, que yo les suelo llamar disconfort acústico o ruido ergonómico. Pero bueno, centrémonos en el de la higiene, pues niveles de presión acústica bastante elevadas, que si un trabajador se somete a aquellas intensidades a mediano o largo plazo puede sufrir lesiones auditivas, hipoacusia, ¿verdad? Y a mí me asusta mucho a veces de entender cómo un trabajador llega a una hipoacusia en una empresa. ¿Y por qué te asusta eso, Osvaldo? Porque la hipoacusia no es aguda, pues, o sea, no es de la noche a la mañana. La hipoacusia es a mediano o largo plazo, pues señores. Tiene un camino ese aparato auditivo que seguir para llegar a una hipoacusia. Primero es una fatiga auditiva, luego un trauma acústico crónico, luego va una hipoacusia laboral. O sea, si hay un largo camino, eso significa que ese trabajador estuvo expuesto mucho tiempo a esos niveles de ruido. Y me asusta y digo, ¿y dónde está la gestión en esa empresa? ¿Cómo pudieron permitir que alguien llegue a ese nivel, a ese punto? Tener una afectación en la salud es gravísimo. Yo suelo hacer siempre esta analogía con las personas que converso. De pronto no tiene nada que ver con la higiene, pero yo les pregunto algo, esto tiene que ver con la ergonomía. Yo les suelo decir,
¿Alguna vez a usted le ha dolido la espalda? ¿Alguna vez en su vida amaneció con un dolor de espalda? Ese día que le dolió la espalda, ¿cómo se sentía? Se sentía molesto, no podía caminar bien, no podía moverse bien. Por Dios, pero ese dolor de espalda por suerte fue por un esfuerzo, fue algo agudo. En 3 días usted estuvo sano y sigue su vida. Ahora imagínate a alguien con ese dolor todo el tiempo, que eso ya es una enfermedad laboral. Imagínate a alguien con hipoacusia todo el tiempo. ¿Qué calidad de vida tiene? O sea, ¿entendemos ese alcance? Para nosotros a veces de afuera decimos, sí, tengo 3 personas con hipoacusia y a veces solo los contabilizamos como que fueran elementos. Pero ¿qué calidad de vida tiene esa persona? Entonces, por favor, siempre pensemos en la salud de esos trabajadores. Entonces, el ruido, como es el agente más común, pues los higienistas deberían entender cómo se hace una medición de ruido. A mí me asusta mucho cuando yo veo que se ofrece medición por puntos de ruido. Eso no tiene nada que ver con la higiene, puntos de ruido. Es por puesto, es ruido laboral, es por puesto de trabajo, señores. Yo quiero saber cuál es la exposición de ese trabajador en base a todas las actividades que realiza su exposición a ruido. Entonces sepamos también seguir la norma, la ISO 9612, que es la norma específica de ruido. Ahí te dice con claridad qué medir, cómo medir y con qué medir. Entonces ahí te dice, pues sonometría en tales casos, que eso se llama un muestreo por tarea, hay un muestreo por función y hay un muestreo por jornada completa. Entonces te dice, ¿cuándo escoges tal cosa? ¿Cuándo aquella? ¿Cuándo acá? ¿Cuánto debe durar cada medición? ¿Cuántas veces hacer las mediciones? Todo ahí. Y en esa misma norma te dice que usted debe usar un sonómetro con X características y que debe estar calibrado, que debe estar certificado. Mucho ahora con esta tecnología, y el otro día me acordaba, pues han aparecido muchas aplicaciones en los celulares, ¿verdad? Y hay muchas aplicaciones que miden ruido, que miden iluminación, pero eso no sirve para nada, pues. Entonces, si yo veo técnicos que van y miden con sus celulares, por Dios, ¿qué están haciendo? O sea, y ahora, ¿cómo sé realmente la exposición de esos trabajadores? ¿Qué tal si a mediano plazo sufren trastornos auditivos? Pues eres culpable también, porque hiciste una mala medición. Entonces, mucho cuidado con usar esas aplicaciones. Por si acaso, yo he recomendado el uso de esas aplicaciones ahorita en teletrabajo, porque como hay teletrabajo, hablo desde el contexto ergonómico para que si alguna vez alguna persona me escuchó hablando de estas aplicaciones, yo recomendaba, como no podía entrar a las casas, yo quería saber bajo qué condiciones lumínicas estaban haciendo su trabajo. Entonces les decía, a manera de screening, usa esa aplicación, pero solo para tener una ligera idea. Pero ojo, que no tiene ningún fundamento técnico, ¿ok? Que quede súper claro. Así que si alguna vez ven un técnico en alguna empresa midiendo con un celular, por Dios, no se hace eso, ¿sí? Necesito un equipo calibrado, un equipo fiable. Con relación a las vibraciones, es otro factor físico que está presente en muchas actividades industriales principalmente. Ustedes saben que hay 2 tipos de vibraciones, mano, brazo y cuerpo completo. Mano, brazo en el uso de herramientas vibratorias. Me invento un taladro, un martillo, percutor, cualquier herramienta que pues genere vibraciones. Entonces, pues son puestos de trabajo en los que existe esa condición, puestos de trabajo en los que se debería hacer una evaluación. O hay vibraciones cuerpo completo también, que por lo general se da en operadores de montacarga o maquinaria pesada, ¿no? No se olviden que las vibraciones mano-brazo afectan el tren superior, afectan la extremidad superior de la persona, generando problemas vasculares, neurológicos y musculoesqueléticos. La vibración cuerpo completo afecta la parte baja de la espalda, generando problemas lumbares. Y si está presente la vibración y concomitantemente problemas ergonómicos, los 2 factores se hacen amigos, se dan la mano y potencian un posible daño a esa persona. Entonces igual hay equipos que miden vibraciones con acelerómetros mano-brazo, acelerómetros cuerpo completo. Igual, si vas a usar ese equipo, debe estar calibrado. Y usted como técnico deberá entender el puesto,
Usted como técnico deberá seguir una estrategia de muestreo que pues genere un resultado que sea representativo y utilice un equipo adecuado. Ahí está la clave del éxito, señores. Si no cumple esos parámetros, su medición va camino al fracaso. Igualmente hay factores estrés térmico, se llama en la higiene industrial, estrés térmico sea por calor o sea por frío. Estrés térmico, como su nombre lo dice, ya estrés, ya se me viene a la cabeza como que es algo crítico. Sí, son condiciones termohigrométricas, sea por calor o por frío, bastante agresivas. Sí, tan agresivas son que, por ejemplo, el calor puede llevar a la muerte, exposiciones a condiciones térmicas bastante elevadas. Genera algo en la persona que se llama golpe de calor. La persona deja de sudar, su mecanismo termorregulador se desequilibró. La persona puede morir, así de grave es. Y por frío, pues puede llevar hipotermia, congelación, muerte. Hablo de casos extremos. Entonces también, pues si voy a hacer una medición de ambiente de estrés térmico, igual, conocer el puesto, estrategia de muestreo en base a la norma establecida y usar un equipo que pues me brinde resultados que sean válidos. ¿Se dan cuenta que en todo meto la metodología, en todo meto la identificación y en todo meto los equipos? Porque si usted no cumple estos requisitos, no tiene una buena medición. Y por último, las radiaciones electromagnéticas que tengo, o el campo electromagnético que pues tiene un espectro de radiaciones ionizantes y no ionizantes. Ionizantes, corpúsculos alfa, beta, rayos X, rayos gamma. Ejemplos típicos de exposición a estos agentes, pues los radiólogos, ¿verdad? Los técnicos de rayos X, o gente que hace gamografías en tubos, en tuberías. Las gamografías, para hacer necesito una fuente radioactiva. El otro día me llamó alguien, me dice que alguien asomó a hacer una gamografía manejando una fuente radioactiva sin ni siquiera tener un proceso adecuado, sin ni siquiera tener el cuidado adecuado. ¿Cómo es eso posible? O sea, te estás poniendo en riesgo a ti y a todo el mundo. Y dentro del espectro no ionizante tenemos también componentes bastante interesantes como la radiación ultravioleta, la luz infrarroja, radiación visible, radiofrecuencias, microondas, campos electromagnéticos. Hay mucho, es un espectro bastante interesante. Y por último, el último contaminante, yo le decía el hermano olvidado de la higiene, que eran los agentes biológicos. Hasta antes de la pandemia, perdón lo que voy a decir, yo soy muy coloquial cuando hablo, nadie le paraba bola a los agentes biológicos. Pensaban que, y decían, solo en los hospitales hay que les paren bola, pero por fuera, nada. Pero ahora es un hermano bastante crecido, ¿verdad? Y bastante importante. Pues todos ustedes están con mascarilla cumpliendo un protocolo de bioseguridad, ¿verdad? Y en sus actividades es un elemento importante y mandatorio, ¿no? Entonces, en agentes biológicos, lastimosamente las evaluaciones cuantitativas no son tan recomendadas, porque no tengo criterios de valoración, no hay TLVs contra agentes biológicos, no existe. Entonces hago medición y no tengo con qué comparar, no sé si esa concentración sea buena, sea mala. Entonces, ¿cuándo se recomienda una evaluación cuantitativa? De pronto para comprobar la eficacia de un proceso de desinfección, por ejemplo. Ahí pues mido antes, desinfecto, mido después. Entonces ahí puedo comprobar si esa desinfección funcionó o no funcionó. Ahí funcionan las cuantitativas. Por lo general los biológicos se evalúan desde un punto de vista cualitativo. Hay varias metodologías y lo cualitativo pues siempre te brinda información importante que te lleva a aplicar medidas de control. Es bastante interesante. Esos son todos los contaminantes, señores, que maneja la higiene industrial. Entonces, señores, mi primer paso, me dan un segundito. Mi primer paso como higienista es identificar, es conocer el puesto, perdón que recalque otra vez, por última vez. Una vez identificado es medir, estrategia de muestreo correcta, con un equipo que sea calibrado, certificado,
Con ese resultado de medición hago una comparación con criterios de valoración establecidos. Aquí en el país tenemos la costumbre de usar muchos los criterios de valoración de la CGIH, ¿verdad? Los TLBs. Pero también hay criterios PEL de la OSHA, hay criterios REL de la NAIOS, o hay los límites de exposición profesional de los españoles. Pues todos son válidos. Aunque en los Estados Unidos los PEL y los REL son legales, ¿no? Los TLBs no son legales en los Estados Unidos, o sea, con sustento, con exigencia, pero todos son válidos. Luego de hacer la valoración tengo dos caminos: una situación inaceptable que demanda medidas de control, y hablé de la jerarquización, y si es que es una situación aceptable, pues un seguimiento periódico, una vigilancia periódica para comprobar que las mismas cuestiones se mantienen. Jerarquía de control, pues de eliminación, si fuera posible. Caso contrario, la sustitución. Caso contrario, controles de ingeniería, pues muchos controles, aislamiento, apantallamiento, en caso de químicos, ventilación, etcétera, etcétera. Controles administrativos. ¿Y a qué te refieres con un control administrativo? Les dije hace un momento que el tiempo de exposición es clave también. Entonces, un control administrativo, llámese organizativo, trata de disminuir los tiempos de exposición. Al disminuir los tiempos de exposición, disminuyes pues la concentración en esas personas y los equipos de protección personal. Entonces, miren, aquí tengo una empresa X, es un dibujito que lo atrapé por ahí de una escuela española. Pues aquí tú como higienista deberías conocer todas las actividades que sucede ahí. Por ejemplo, ahí están haciendo un proceso donde mi invento es una suelda, donde hay humos de soldadura. Entonces identifico, y si voy a hacer una medición, pues una estrategia de muestreo adecuado, pues con un equipo que sea calibrado. Pues aquí de pronto me invento, hay exposición a ruido, igual debo identificar, saber lo que hace la persona, los tiempos de exposición, una estrategia de muestreo, equipo adecuado. Igual, es que esa es la clave, entender con qué me estoy enfrentando. Si no entiendo todo lo que hacen en esa fábrica, si no entiendo tiempos de exposición, no entiendo qué materiales están usando, ¿cómo usted puede hacer una evaluación? Muchas veces los técnicos son muy apurados. Es que tienen mucho trabajo a veces, ¿no? Y son muy apurados y van a un puesto y miden y se demoran 10 minutos y luego vuelan a otro puesto. A mí cuando me contratan para hacer una evaluación, hablo un poquito de ergonomía, y justo hoy me preguntaba una señorita, me decía, ¿cuánto te vas a demorar en cada puesto? Tengo que hacer 5 evaluaciones. Les digo, no sé. ¿Cómo que no sabes? Es que no sé. Primero déjame entender el puesto, déjame conocer el puesto, déjame empaparme del puesto y deja que me tome el tiempo que sea. ¿Cuál es tu apuro? Lo que te interesaría a ti es que yo te presente un resultado que sea bueno, ¿verdad? Igual mira esta línea de producción, es una foto que puede ser publicada, es del internet, tiene permiso para publicar, no estoy tomando de ninguna fábrica. Pues aquí están en una planta procesadora de carne, mira hay varios puestos, estoy observando que uso orejeras, entiendo que hay exposición al ruido. Pues si voy a hacer una medición de ruido, deberé conocer qué actividades realizan para establecer la estrategia de muestreo, y sea con dosímetro, sea con sonometría, pues utilizar un equipo que sea calibrado. Entonces mira, pues aquí de pronto otro puesto de trabajo con otro tiempo de exposición, acá otro puesto de trabajo con otro tiempo de exposición. Entender con lo que me estoy enfrentando. Por 10ª vez, si usted no entiende, no solamente va a tener un mal informe, va a afectar la salud de esas personas. Identificar, evaluar y controlar. Para ir cerrando, el instrumento de medida debe permitirme obtener criterios de validez, de fiabilidad y de objetividad. Es clave, señores. Validez. Que el equipo mida lo que en realidad dice medir. Básico, fiabilidad. Los resultados obtenidos con ese instrumento son los mismos entre una toma y otra. Eso significa que mi medición, mi resultado es fiable y mi resultado es objetivo. ¿Por qué? Porque esos resultados obtenidos son los mismos, independientemente si lo haga Osvaldo, independientemente si lo haga Edison, siempre y cuando respetemos la mecánica, la norma.
Entonces, si eso sucede es porque el equipo que estoy usando, el instrumento de medida, es válido, es fiable, es objetivo. La calibración de los equipos, he hablado mucho de eso, ¿verdad? No soy experto en metrología, por si acaso, pero sí mantengo y tengo claridad que es básica la calibración para garantizar un resultado ideal. ¿Y qué es la calibración? Según el vocabulario internacional de la metrología, año 2000, dice que es el conjunto de operaciones que establecen en ciertas condiciones la relación que existe entre los valores de una magnitud X indicada por un instrumento de medida y los valores de esa magnitud realizada por un patrón. Entonces así yo calibro, así logro hacer una trazabilidad, así logro concatenar consecutivamente una serie de calibraciones hasta llegar a ese patrón de referencia. Entonces es básico. El resultado de una calibración permite estimar los errores de indicación del instrumento de medida y me permite certificar que va a brindarte a vos un resultado válido, fiable y objetivo. Este resultado de esta calibración pues se registra en un medio llamado certificado de calibración o informe de calibración. Pues y este certificado, este informe tiene varias características. Aquí ya los expertos luego hablarán, aquí faltan algunas, pero identificación del equipo calibrado, fecha, procedimiento, patrones, condiciones ambientales, resultados, incertidumbres, responsable. Entonces miren, me acerco yo a hacer una medición y tengo con su equipo con su certificado. A mí me genera un respiro tenaz, un alivio, porque estoy midiendo con un equipo que me va a dar un resultado real. Así de simple, señores. ¿Quién hace esto? Laboratorios que sean acreditados, pues que tengan esos patrones, que aseguren esa trazabilidad y pues con esa trazabilidad me brinde informaciones sobre las medidas realizadas e incertidumbres asociadas. Recuerden, si no tengo un equipo calibrado, la incertidumbre se me dispara y si la incertidumbre es muy alta, esa medición simplemente no vale. Así haya seguido el muestreo, así haya seguido la norma. Recuerda que es un todo, no son partes. Eso es todo, mis estimados. Muchas gracias.